¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bienvenidos. Como todos los miércoles tenemos el gusto de saludarles. Rafael García Villegas, ¿sí? Huemancio Rodríguez. ¿Cómo está, Rafael? Bien, mi querido amigo, muy contento de saludarte. También buenas noches a Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana y un programa muy variado donde, como ha sido costumbre en los últimos días, viajaremos a Francia. Así es, tendremos un reportaje de estos que nos ha entregado Laura Barrera en los últimos días que tiene que ver con nuevas tecnologías y cultura. Así que no se pierda, tenemos esta entrega desde Francia. Y además es miércoles de habitaciones propias y hoy con un tema muy interesante, como suele hacerlo Irma Gallo cada 15 días, escribir desde el cuerpo de una mujer. Por ello, se ha detonado la siguiente pregunta con la cual los invitamos a que se pongan en contacto con todos nosotros a través de nuestras redes sociales. Con el hashtag Noticias22, díganos a quiénes consideran la autora más relevante en la historia de la literatura universal o a las autoras en plural de las letras universales. Entonces, bueno, estaremos conversando en torno a ello, en lo que Irma Gallo llega con su tema. También tenemos para todos ustedes imágenes desde España, porque allá se ha celebrado un homenaje nada más y nada menos que a José Luis Martínez. Y es su propio hijo el que refiere lo que significa estar en aquellas latitudes, celebrando y recordando a su padre. Muy contento. Actualmente estoy de nuevo en la Secretaría de Relaciones Exteriores y parte pues por su ejemplo, ¿no? Y bueno, y sobre todo el amor por México. Esos mis dos padres, mi madre Amalia Hernández y mi padre, José Luis Martínez, pues siempre me enseñaron este amor por México y por su cultura, por su pasado, por su variedad, su riqueza cultural, su diversidad, que es algo admirable. A 90 años del nacimiento de Carlos Fuentes se entregará la cuarta edición del Premio Internacional a la Creación Literaria que lleva su nombre, con la intención de celebrar el legado y el de aquellos que han dejado huella en las letras hispánicas. Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez y Eduardo Lizalde han recibido el Premio Internacional Carlos Fuentes. Este premio es un reconocimiento a la literatura, al saber y la cultura, así lo señaló la secretaria de Cultura Federal, María Cristina García Cepeda. El premio honra la trayectoria y el legado de un autor que aportó con su obra, su pensamiento y su visión del mundo, sustentada en la fuerza de la cultura, su mirada a México desde nuestra identidad y profundas raíces. Carlos Fuentes indiscutiblemente fue el príncipe del boom de la literatura latinoamericana, si no es que de alguna forma es el padre de ella. La convocatoria para participar en el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Español cierra el 17 de julio. El fallo será dado a conocer el 17 de septiembre y será el presidente de la República quien haga entrega de la distinción en el mes de noviembre. Las bases pueden ser consultadas en la página que aparece en pantalla. Este premio postula y convoca a la creatividad de los escritores hispanohablantes y busca distinguir a uno de entre ellos que lleve adelante la lumbre de la imaginación y la crítica, tal como Carlos Fuentes lo hizo en sus muchos trabajos de devoción por la creatividad y el pensamiento crítico. Este premio es el principio de las actividades para recordar y homenajear a Carlos Fuentes, ya que se planean diversas actividades con motivo de los 60 años de la región más transparente, 50 años de la crónica que escribió sobre el 68 y los 90 años de vida que cumpliría el 11 de noviembre. En principio vamos a enfocarnos, como lo hemos estado haciendo con las distintas conmemoraciones, a revitalizar a Fuentes en las nuevas generaciones. Tenemos aliados en todos los estados de la República a través de distintos programas nacionales que tienen que ver con lectura y con libros, a diversas instituciones, incluida la UNAM. Está Alfaguara, por ejemplo, está la propia ERA, con las que vamos a entrar en contacto de manera próxima para hacer unas actividades específicas. Pero básicamente el espíritu va a ser ese, va a haber por supuesto unas mesas de discusión y todo ello es la revitalización del autor, la actualización del autor, el legado que el autor ha dejado en la literatura iberoamericana.
Noticias 22, Alberto Aranda. Nos vamos a las bellas artes y a la invención, porque si alguien también dejó un legado invaluable, fue indiscutiblemente el hombre que define el Renacimiento con su apellido, Da Vinci, Leonardo da Vinci, y ahora esta historia de los inventos que revolucionaron el mundo llegan a la Ciudad de México. La primera tiene que ver con un colectivo. Este colectivo está inspirado en todas las técnicas, en las imágenes, los íconos que creó Leonardo da Vinci y en el cual los artistas en diversas técnicas plantearon su propia referencia. La segunda exposición tiene que ver con los inventos, todos aquellos inventos que dejó en bocetos, algunos no realizados, algunos ya desaparecidos, fueron retomados por artistas mexicanos. El Centro Cultural del México Contemporáneo presenta dos visiones sobre el legendario artista y pensador italiano: los inventos de Leonardo da Vinci y Leonardo a través del tiempo. Siempre la representación artística, ya sea en cuadros, ya sea en escultura, ya sea en talla de madera, ya sea cualquier formato, en estos espacios tiene muy buen recibimiento. Óleos, esculturas, acuarelas son algunos de los formatos que este colectivo de artistas eligió para recrear la obra de Da Vinci. La Fundación Museo Sofía es quien nos hace la propuesta de este colectivo. Ellos son los que aglutinan a todos estos artistas, hacen la convocatoria y vienen hacia acá. Por su parte, la exposición Los inventos de Leonardo da Vinci ya se había presentado en el Palacio de Minería. Ambas exposiciones estarán abiertas al público solo hasta este domingo 15 de abril. Noticias 22, Irma Gallo. Durante 3 años de documentación exhausta, Jorge Volpi se dio a la tarea de reconstruir uno de los procesos criminales más entrevesados de los últimos tiempos en México. El resultado, como sabemos, le ha valido el premio Alfaguara de Novela 2018. Una novela criminal, el más reciente trabajo de Jorge Volpi con el que obtuvo el premio Alfaguara, revisa el caso de Florence Cassés e Israel Vallarta acusados de secuestro. Un caso que reveló la precariedad del sistema de justicia y los derechos humanos en México. Fue realmente la lectura del libro de Manuel Stills, de Teatro del Engaño, en donde me di cuenta tanto de las enormes irregularidades del caso, como de que ahí había una muy buena historia que podía ser contada de otra manera completa. Es una novela sin ficción que comienza con una ficción, que es la ficción tramada por la policía, primero con el montaje del 9 de diciembre del 2005 y luego con muchos otros montajes a lo largo del caso. Tras una investigación exhaustiva entre las miles de páginas que conforman los expedientes de este caso y entrevistas con algunos de los involucrados en él, Volpi se da a la tarea de construir una historia coherente basada en un proceso lleno de lagunas e irregularidades. Un ejercicio literario a la manera de escritores como Truman Capote. Yo la llamo novela sin ficción o novela documental. El término novela sin ficción viene de Capote, él es el que le llamó non-fiction novel. Y sin embargo sí es un género raro, está a medio camino entre el periodismo y la literatura. Hay quien puede decir que es periodismo narrativo, un reportaje muy largo. A mí no me parece, sobre todo porque yo no tengo formación de periodista. Entonces hice trabajo periodístico y una vez con ese trabajo periodístico traté de utilizar las herramientas que normalmente uso en lo literario para darle, digamos, esa coherencia narrativa. Aquí la realidad y la ficción se confunden, pero no porque el autor lo haya planeado de esa manera, sino porque el mismo caso desde la detención de los presuntos criminales se dio a conocer a través de un montaje transmitido por las dos principales cadenas de la televisión mexicana. Yo creo que alguien en la Dirección de Comunicación Social de la AFI pensó que esa sería la manera de mostrar la eficacia de la policía cuando estaba siendo muy atacada por no resolver los secuestros. Y ahí de repente están resolviendo un secuestro en vivo. Este montaje o la recreación que se vio a través de la televisión marcó el rumbo tanto del proceso como de una opinión pública que se volcó en contra de Florence Cassés e Israel Vallarta. Los periodistas no paraban de decir, bueno, vamos a decirles presuntos secuestradores, pero en realidad es obvio que son secuestradores. O sí, siempre se van a defender, pero es evidente que son culpables. O
sea, desde el momento mismo ya los estaban juzgando los medios. Luego, con el enfrentamiento entre Calderón y Sarkozy, todos los medios afines al gobierno volvieron a mantener las mismas mentiras del origen, creando una opinión pública muy adversa a Florencia Israel, que en México sigue creyendo mayoritariamente que Florencia es culpable aunque salió de la cárcel, que Israel es culpable aunque no ha sido juzgado, ¿no? Incluso que la familia de Israel es culpable aunque 3 de sus miembros ya fueron absueltos. Entonces, el poder de los medios aquí tuvo esa determinante terrible de convencernos de la culpabilidad antes del juicio. En este libro, Volpi deja al descubierto los vicios que permean en el sistema de justicia mexicano. El caso de Cassés y Vallarta marca un hito en la impartición de justicia en México. Sin embargo, no se ha cerrado. Yo esperaría que, digamos, que los lectores se indignen tanto como yo frente a nuestro sistema de justicia, un sistema de justicia que no funciona, un sistema de justicia mal concebido, mal implementado, donde la corrupción todo lo permea, donde los poderosos siempre se salen con la suya y donde la tortura es una práctica habitual. Si frente a esto no nos escandalizamos, o sea, estamos absolutamente indefensos frente al poder criminal o al poder de las autoridades. Entonces, ojalá y cobremos más conciencia y se vuelva un tema urgente. Y en otro sentido, también creo, independientemente de lo que uno pueda pensar sobre el lector, sobre la inocencia o la culpabilidad de Florencia y de Israel, que no puede haber 2 tipos de justicia. Mientras que Florencia está libre por la decisión de la Corte por las irregularidades del caso, Israel lleva 12 años en prisión sin sentencia de primera instancia. Entonces, claro que otra cosa que me gustaría es visibilizar esta injusticia y provocar que Israel ya sea juzgado y que Israel salga de la cárcel por las mismas razones que Florencia. Con información y texto de Guadalupe Alonso, César H. Meléndez, Noticias 22. Híjole, qué tema, Rafael, y qué tema es el que está tocando Jorge Volpi en esta Una novela criminal. Una novela criminal, un caso que para muchos quedó cerrado, para otros inconcluso, con tendencia a inclinar la balanza de otra parte, y muy pocos se dieron cuenta de esta otra arista que retoma Jorge Volpi, porque la justicia entonces no fue pareja. Así es. Bueno, no se trata de justicia, se trata de procesos. En fin, bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Un clásico del siglo de oro español sigue retumbando en los primeros instantes de esta centuria. Fernando Bonilla trae Fuenteovejuna al México contemporáneo en busca de liberarlo de sus tiranos. A los que no se les hace justicia terminan tomándosela por su propia mano más tarde o más temprano. #Fuenteovejuna. El que un texto que originalmente habla de la transición del feudalismo al Estado se mantenga tan vigente y quepa perfectamente en una sociedad como la del México contemporáneo, en donde hay comunidades en las que no hay ley, no hay justicia, no hay policía y el gobierno es parte del problema, habla de la pertinencia de montar una obra como Algo en Fuenteovejuna. Fernando Bonilla hizo una adaptación, creo yo, muy inteligente, donde hace un puente que la verdad que a la hora de hacerlo resulta muy natural, que es el tema de Fuenteovejuna con los acontecimientos que de pronto ocurren en este país donde la sociedad está cansada del abuso de los grupos del crimen organizado y de un gobierno no solo pasivo, sino coludido. Entonces, pues quedaba como anillo al dedo transformar al comendador en un jefe de plaza, y quedaba como anillo al dedo trasladar Fuenteovejuna a cualquier pueblo del interior de la República, de Tierra Caliente a Tijuana, el que me digas. Parte de la vocación y el compromiso del teatro universitario es revisitar a ciertos autores clásicos por su mensaje contemporáneo, no en un sentido antropológico. No se trata de ver cómo hacía el teatro Lope de Vega, sino ver cómo Lope de Vega resuena ahora. Sí, creo que a fin de cuentas estos vicios que se han fincado entre la corrupción del poderoso es un problema humano que no respeta épocas, ¿no? Digo, podríamos pensar en Agamenón, ¿no? Y creo que cuando son tratados por un autor clásico como Lope de Vega,
van a temas muy esenciales del problema, ¿no? Del asunto, y por eso se vuelven clásicos y universales, porque hablan del tema de una manera tan esencial, tan privada, tan sencilla y al mismo tiempo compleja en su observación, en su punto de vista, que termina siendo absolutamente vigente, ¿no? Adaptada y dirigida por Fernando Bonilla, basada en Fuente Ovejuna de Lope de Vega, cuenta con las actuaciones de Héctor Bonilla, Carlos Corona, Ricardo Esquerra, Juan Carlos Medellín, Francia Castañeda, Malcolm Méndez, Patricia Ortiz y Valentina Sierra, y se presenta de jueves a domingo en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Bueno, pues esta es una obra importantísima y que, como estábamos escuchando, sí, nos permite hacer un juego de espejos en diferentes instantes de nuestro cotidiano, como también dentro de la expresión artística en su momento fue un parteaguas, fue también una obra que criticaba muchísimo. Y con esta propuesta de teatral, pues, ¿qué te parece, Rafa? ¿Hacemos más propuestas? Seguramente habrá mucho más que disfrutar en los próximos días. César H. Meléndez nos platica qué podemos hacer. Buenas noches, Huemansin, Rafael, es un gusto saludarlos con la agenda cultural. Comencemos. El Centro Nacional de las Artes se suma a la celebración del Día Internacional de la Danza, que se conmemora el 29 de abril, y nos invita a todos, profesionales del baile o no, a sacarle brillo a la pista con una nueva edición de Raspando Suela, concursos de baile que este año se realizarán sábados y domingos del 14 al 22 de abril en la Plaza de las Artes del Centro Nacional de las Artes. Este sábado 14 de abril inician las eliminatorias en el género de bachata. El domingo 15 será de merengue y el sábado 21 de swing, en un horario de 12 a 16 horas en los 3 días. Los finales de cada uno de los géneros se llevarán a cabo el domingo 22 de abril de 11 a 18 horas. Recuerden, no es importante si son o no profesionales, esta actividad es para todo el público. Si desean más información, los invito a que se acerquen a las redes sociales del Centro Nacional de las Artes. Después de presentarse con éxito en el Teatro Benito Juárez hace ya un par de años, la compañía Cuernos de Arena Producciones repone su puesta en escena Destiempo en una breve temporada en la que ofrecerán funciones los martes y miércoles a las 20:30 horas en el Teatro El Milagro. Destiempo es un ejercicio que se vale de la ciencia ficción para detonar el desarrollo del hecho escénico con un planteamiento muy simple pero físicamente imposible. La materia entrelazada en dos puntos del tiempo completamente distintos. Michelle y Henri descubren que son el uno para el otro, pero están separados por una dimensión infranqueable, el tiempo. Él se encuentra viviendo su vida varios años adelante que ella, mientras habitan en el mismo departamento y logran comunicarse gracias a una suerte de umbral. Las decisiones que estos amantes tomen en pro de su bienestar emocional podrían alterar el devenir de la historia, provocando un efecto mariposa de consecuencias trágicas para sus vidas. Si quieren saber más sobre este amor a destiempo, visiten el Teatro El Milagro martes y miércoles a las 8:30 de la noche. Esto va a poder disfrutarse hasta el 9 de mayo. En otra información, resultado de la coproducción entre la Escuela Mexicana de Combate Escénico y el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, llega al Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes el espectáculo 10ª Noche de Combate, en el que se reúne a cerca de 50 actores entrenados en diversas técnicas de pelea con y sin armas, quienes interpretarán escenas que van desde el teatro clásico hasta dramaturgia diseñada especialmente para esta ocasión. Podremos ver en escena el uso de todo tipo de armas como sables, escudos, dagas, bastones y espadas, pero lo importante es resaltar la unión del trabajo actoral con la disciplina del combate como herramienta narrativa. Si quieren ser testigos de esta propuesta escénica, la cita es en el Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes los días 14 de abril a las 7 de la noche y el domingo 15 de abril a las 6 de la tarde. Así que allí lo tienen, 3 propuestas para que armen su agenda cultural. Yo regreso con Hueman y Rafa. Muchísimas gracias, César. Muy interesante la propuesta esta de combate escénico para los amantes de las artes marciales y también
los del teatro. Y que en otras ocasiones hemos visto unas propuestas interesantes que son, por así decirlo, teatro de alto riesgo. Me tocó hace algunos años ver una, Rafael, amigos, que lo compartimos aquí en Noticias 22, una obra de teatro con katanas. Realmente se sentía el aire de las espadas pasando por el cabello de uno en el mejor de los casos, pero sí resulta puestas en escena muy emocionantes. Hasta que pidieron que regresaras a tu lugar y exactamente, siéntese. Muy bien, gracias César. Y vamos a hablar ahora de temas más serios, porque sí es algo preocupante la lista de animales que se han sumado y que se encuentran en grave peligro de extinción. Charles Darwin consideró la extinción de las especies como un proceso natural de la evolución. Afirmó que una raza podría desaparecer en 10 millones de años desde su primera aparición. Sin embargo, la sobrepoblación humana ha desencadenado un desequilibrio ambiental que ha provocado la desaparición de animales 1000 veces más rápido. La víctima más reciente fue el rinoceronte blanco. Quizá la especie más afectada por el calentamiento global es el oso polar. El derretimiento del Ártico ha reducido la población en un 30% en las últimas 3 décadas. La alarma la encendió el biólogo Anthony Pagano, quien a principios de este año descubrió que estos animales sufren de escasez alimenticia e inclusive han pisado la tierra para buscar alimento en los botes de basura. En el año 2012 se contabilizaron 200 vaquitas marinas en el Golfo de México. Desaparición se debe a la pesca ilegal, que cotiza en miles de dólares a este cetáceo. A pesar de todos los esfuerzos que han hecho para conservar la especie, su riesgo de extinción crece debido a que no se ha logrado su reproducción en cautiverio. La caza, la invasión de su hábitat y el contagio de enfermedades humanas son las amenazas que enfrenta la especie con mayor parentesco genético al ser humano. Actualmente existen 5.000 ejemplares en el planeta, concentrados principalmente en Uganda, Ruanda y República Democrática del Congo. La especie más pequeña de lobo está en peligro de extinción desde 1976. Su hábitat natural son los entornos boscosos de abundante agua y vegetación. Sin embargo, se han tenido que adaptar a los espacios áridos ante la invasión de su ecosistema. Se calcula que existen 260 ejemplares en el norte de México y sur de Estados Unidos. A pesar de haber sobrevivido a varias extinciones masivas y cambios climáticos, el Nautilus es un gigantesco molusco marino que vive en los arrecifes del Océano Índico, Pacífico Occidental y Central. Los registros fósiles indican que esta especie es de las más antiguas, con más de 500.000 millones de años. Su atractiva concha es muy apreciada y su pesca se ha descontrolado hasta poner en riesgo su existencia. Bueno, esta es una lista con algunas especies, Rafael, amigos, porque si investigamos más qué es lo que está ocurriendo en diversas partes del mundo, nos vamos a ir de espaldas. Por ejemplo, Costa Rica, que es uno de los países en donde hay una mayor estabilidad en ciertos lugares y una diversidad impresionante en batracios, nos pone un ejemplo. Si hay una especie de batracio desaparece, hay un efecto en cadena que terminaría por arrastrar a especies muchísimo más grandes, y lo mismo ocurre con las abejas, que es precisamente el hábitat del espacio, zonas no contaminadas que están ayudando a que este insecto se encuentre también en un gran riesgo, ¿no? Bueno, estamos conectados como seres vivientes que habitamos este planeta y hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad con esto. Quede a la reflexión este trabajo que nos comparte la Agencia de Noticias LB22. Bueno, momento de hacer una pausa, volvemos de inmediato. Continuamos en Noticias 22 con parte de lo que les anunciábamos al inicio de esta emisión. En España, instituciones académicas, culturales y diplomáticas han rendido homenaje a José Luis Martínez, el llamado también curador de las letras mexicanas, que participó en un cambio de percepción sobre Hernán Cortés en nuestro país. El reporte es de Francina Islas. La figura del gran humanista José Luis Martínez ha sido recordada en España en conmemoración del centenario de su nacimiento. En el homenaje llevado a cabo en la Embajada de México en España y en la Real Academia Española, participaron diversos especialistas que destacaron su figura, entre ellos su hijo José Luis Martínez.
no puedo estar más que muy contento. Actualmente estoy de nuevo en la Secretaría de Relaciones Exteriores y parte pues por su ejemplo, ¿no? Y bueno, y sobre todo el amor por México. Esos mis dos padres, mi madre Amalia Hernández y mi padre José Luis Martínez, pues siempre me enseñaron este amor por México y por su cultura, por su pasado, por su variedad, su riqueza cultural, su diversidad, que es algo admirable para mí. El director de la Real Academia Española destacó las aportaciones de José Luis Martínez a la literatura en castellano, además de sus contribuciones como director de la Academia Mexicana de la Lengua. José Luis Martínez fue un hombre completísimo, fue académico de la lengua, pero también fue académico de la historia. Y también he querido insistir mucho en su faceta como director del Fondo de Cultura Económica, porque el Fondo de Cultura Económica es la editorial mexicana que nos facilitó a los estudiantes españoles en las facultades de letras en los años 60 y 70 el acceso a los textos más importantes de las disciplinas históricas, lingüísticas, literarias, ¿no? En este homenaje no podía faltar su faceta como historiador y su gran contribución en torno a la figura de Hernán Cortés. En este Cortés había precisamente algo sobre la dimensión literaria de Cortés. Y finalmente eso era una primera transformación del personaje. Creo que está mejor para México tener un fundador que sea un gran escritor y no solamente un soldado, ¿no? Un conquistador que vino con sus armas. Lo hizo con rigor académico, lo hizo dedicándole un número de horas extraordinarias a reunir ese corpus de los documentos cortesianos que permiten a los que lean su obra y a los que estén interesados en Cortés en acercarse en versión original a los documentos. En el homenaje participaron también la agregada cultural de México en España, Susana Pliego, el escritor Jorge E. Fernández y a través de mensaje grabado en video, la representante de México ante la UNESCO, Nuria Sanz, y el director del Fondo de Cultura Económica, José Carreño. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Y una vez instaurados en territorio europeo, de España nos vamos a Francia, donde las empresas emergentes de contenidos culturales se abren paso poco a poco allá muy cerca de la Ciudad Luz. Esta es una nueva estrategia de la serie de reportajes especiales que Laura Barrera nos trae en torno a las industrias culturales y creativas de la Nación Gala. Para una startup de contenido cultural, el mayor reto no es lanzar su propuesta, sino mantenerse con vida el tiempo suficiente para ser viable. Dos instancias, una europea, The Bridge, y otra asentada en la región de Provenza, al sur de Francia, French Tech Culture Provence, trabajan en conjunto para traer a esta localidad soluciones tecnológicas de contenido cultural. Tenemos mucho patrimonio, una herencia cultural muy grande y eso constituye un poco la base del proyecto de la French Tech Culture, porque nos hemos dado cuenta hace unos años que innovación podía nacer de la riqueza de este patrimonio. Más que la puesta en marcha de proyectos, estas entidades trabajan en la llamada aceleradora, que permite hacer que las startups logren la independencia y sean actores económicos. Nosotros en la French Tech Culture queremos apoyarnos en todo este ecosistema que primero que todo representa unos 2 millones de visitantes al año. Tenemos unos 5 sitios clasificados dentro de la UNESCO, más de 9 festivales y en paralelo un ecosistema de empresas en el ámbito numérico, en lo digital, que se está desarrollando cada vez más y queremos que estas empresas puedan desarrollarse aquí y tener acceso a muchas herramientas para desarrollar su negocio y generar oportunidades aquí. Entre las startups incubadas y aceleradas a partir de esta iniciativa está la de un mexicano, Maurice Montañez, que ya en el pasado ha sido reconocido por sus innovadoras propuestas. Ahora forma parte de French Tech.
Somos la empresa que hizo, no sé si las recuerdan, en 2011-2012, una colección de aplicaciones de cultura, de poesía, de Octavio Paz, de Sor Juana Inés de la Cruz, de José Gorostiza, ¿no? Estas aplicaciones que alcanzó el top de descargas y bueno, tuvo como mucha cobertura en prensa. Bueno, nosotros somos la empresa que hizo eso. Y hemos hecho otro tipo de proyectos, como hemos hecho una colección de códices, por ejemplo, también interactivos digitales. Y hemos hecho recientemente mucho trabajo con lenguas indígenas también. Otra de nuestras ofertas, esta es más de producto, tiene que ver con poder distribuir los contenidos o el catálogo de contenidos que tenemos, culturales, infantiles, etcétera, en situaciones de viaje, por ejemplo, ¿no? en donde podamos poner disponibles estos contenidos, estos catálogos, mientras estás viajando, ¿no? Otras industrias creativas beneficiadas son Patrivia y Wow. Il y a des propriétaires de lieux, de châteaux ou de musées qui n'ont pas d'adresse email. Donc il y a un vrai travail sur la digitalisation et la professionnalisation à réaliser dans la culture et le patrimoine en France. Nous avons 2 produits spécifiques, mais l'idée justement est de mettre un petit peu d'art dans la ville et dans sa vie d'une façon tout à fait inattendue, en prenant en compte d'une partie un patrimoine urbain qui aujourd'hui est complètement méconnu, et d'un autre côté, de valoriser le travail d'artistes des rues. Experiencias como la gamificación, así como la realidad aumentada en el ámbito sonoro, son iniciativas de Nectar de Code y Sonarcy. Il y a 7 ans, une bande de copains étudiants qui se sont rencontrés à l'université, c'est-à-dire moi et mes copains. On a décidé de monter notre première entreprise, on voulait faire des jeux vidéo. On a créé donc Nectar de Code, il y a 7 ans, et on a commencé à faire un jeu vidéo, des petits sites internet et des choses assez faciles à faire parce que nous n'avions pas de clients, nous n'étions pas des enfants de chefs d'entreprise et on partait de zéro avec nos économies. On a créé un premier jeu vidéo qui a bien marché et qui a fait connaître finalement la maison mère, la première entreprise. Et de là, on a commencé à avoir des commandes. Con su actual modelo, French Tech ha logrado el éxito en el 97.5% de las startups que apoya. Iniciativas que de otro modo difícilmente encontrarían el acompañamiento necesario para insertarse en el competido mercado de las industrias culturales. Para Noticias 22, Javier Contreras, camarógrafo, Laura Barrera, enviada especial. Y esto de las industrias culturales que en Francia son fundamentales no solamente como una parte de la economía, sino también como parte de su identidad y que también podemos localizar en otras áreas como en Barcelona, en Cataluña, también en Quebec, como mucho partiendo de la idea de la identidad. En México, Rafael, a mí se me antoja que tenemos un campo y un territorio enorme que explorar, ¿no? Y también las tecnologías para hacer lo propio. Ahí está la invitación a reflexionar a partir de lo que sucede en Francia, pero ¿qué sucede en otras latitudes? Chequemos. La gran ola de Kanagawa del pintor japonés Katsushika Hokusai se subastará el próximo 18 de abril en Christie's. Se estima que la pieza alcance el precio de $150,000 y $200,000 y forma parte de la puja Japanese and Korean Art que se llevará a cabo en Nueva York. Las obras que completan el lote son de artistas como Ito Hakuchu, Soga Shohaku y Utawa Hiroshige. 2 fósiles de dinosaurios gigantes se subastaron en París. Cada uno alcanzó el €1.000.000. El fósil de un Allosaurus joven, que mide 3.8 metros y que tiene 140 millones de años, fue reconstruido por 3 personas durante 6 meses, mientras el fósil de un Diplodocus de 12 metros de largo fue trabajado por un equipo de paleontólogos italianos. El artista indio Subodh Gupta presenta una retrospectiva de sus obras que ha trabajado en acero inoxidable en París. Dios muy hambriento es una escultura emblemática que se construyó a partir de utensilios y pequeños cubos. El trabajo más antiguo es una instalación de video llamada Pure, en la que se cubrió con estiércol de vaca y después se bañó. Recientemente, las obras de Gupta han estado expuestas en Estados Unidos, Alemania y Reino Unido.
Bueno, hay que averiguar un poco más del contexto, ¿no? Porque en el nombre del arte no sé si valga la pena hacer todo esto. Antes de irnos a la pausa, ya está lista la mesa para irnos a las habitaciones propias, que hoy nos hablan del hecho de escribir desde el cuerpo de una mujer, y por eso hemos hecho la pregunta con el hashtag Noticias22, ¿a quiénes consideran las escritoras fundamentales de la literatura universal? Y ya tenemos respuesta. Así es, en este momento vamos a compartir lo que Paco Mares, muy atento seguidor de Noticias 22, un saludo Paco, nos dice. Con poco espacio es ingrato dejar fuera algunas. Virginia Woolf, Amparo Dávila, Rosario Castellanos, Agatha Christie, Sor Juana Inés de la Cruz, Elena Poniatowska, Isabel Allende y puntos suspensivos de etcétera, etcétera. Así es. Muchas gracias a Paco Mares por ponerse en contacto esta noche con nosotros. Así es, vamos a hacer una pausa y al regresar ya está aquí Irma Gallo muy lista. Continuamos en Noticias 22. Escribir desde el cuerpo de una mujer es hoy el tema de habitaciones propias. Nos vamos sin más escalas con Irma Gallo. Pues muchas gracias, Güemanzin, Rafa. Estoy muy contenta de tener aquí a dos escritoras jóvenes, pero no por ello inexpertas. Son dos grandes escritoras. Gilma Luque, muchas gracias, y Claudina Domingo. Gracias a las dos. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, yo las elegí a las dos, las invité y estoy muy contenta de que hayan aceptado, porque a mí me interesa mucho cómo ustedes recrean a la mujer en sus obras. En tu caso, Gilma, tu novela más reciente no es la última, no va a ser la última, esperemos. En Almadía, Obra Negra, toda esta historia de la niñez, de la infancia, de este personaje que se parece un poco a ti. ¿Qué nos puedes contar de esta historia y de cómo te ha determinado a ti ser mujer para contar este tipo de historias? Si es que es el caso, ¿verdad? Sí, bueno, Obra Negra es una novela autobiográfica. Hay como una, o sea, no es hay una parte de mi vida, entonces el personaje protagónico es una chica en varias etapas de su vida, en la infancia, en la adolescencia y en la juventud, y hay como distintos puntos de vista que me interesaba mucho que estuvieran ahí. Traté de ser, aunque es una autobiografía, traté de ser muy objetiva, entonces para eso con el lenguaje intenté como alejarme un poco, ¿no? Hice una primera escritura en tercera persona y luego la cambié a primera persona, etcétera. Sí. Entonces, bueno, es la historia de esta chica que sí al final ya no soy yo, ¿no? Se aleja, que crece junto con su familia en una casa que está en Obra Negra durante muchísimos años, en una unidad habitacional, y a la par de esa construcción de la casa está la enfermedad de la madre. Entonces, es como la niña cómo va viendo la construcción y al mismo tiempo el deterioro físico de la madre. De la madre. Bueno, en resumidas cuentas, de eso se trata la novela, ¿no? Aunque creo que se abarcan muchas cosas más. Ahorita volvemos a Obra Negra, pero Claudina, ahora que Gilma menciona esta relación entre su personaje y la madre del personaje, a mí me interesaba mucho plantearte a ti estas relaciones que se dan entre las mujeres en tu libro de cuentos, Las enemigas. ¿Y por qué Las enemigas? Bueno, yo quise hacer un libro de cuentos que retratara diferentes tipos de relación entre mujeres, no solo entre la madre y la hija, sino hay unas primas, hay una chica que tiene una relación lésbica, bueno, que descubre que tiene un impulso lésbico en justo cuando sabe que tiene cáncer, ¿no? Hay también una madre que busca a su hija desesperadamente. Entonces, yo quería hacer este registro de diferentes tipos de relaciones que involucraban muchas mujeres, pero algunos hombres también con el tema de la madre. También hay un hombre que ha perdido a su madre, o sea, se ha muerto su madre y vive el duelo, ¿no? Entonces, casi nunca es protagonista la madre, sino como que es el objeto o aquello contra lo que se confronta el personaje principal, salvo en un caso, la mayor parte de los personajes principales viven su relación con su madre de una forma muy intensa al interior de su psicología personal. Son relaciones intensísimas, decíamos hace un momento tú y yo que estábamos platicando por allá, ¿no? Muy intensas y a veces hasta tóxicas de alguna manera.
Son en algunos casos en mis cuentos relaciones tóxicas, pero en otros ocurre una especie de catarsis y hay una suerte de descubrimientos que solo puede hacer el personaje a través de la exploración de lo que es su madre para sí misma. Y Gilma, en tu caso, en el caso de Obra Negra concretamente, también este deterioro de la madre a la hija pues le provoca toda una serie de cosas y de cuestionamientos también, ¿no? Sí, de cuestionamientos acerca de lo que es la vida, y yo pensaba cuando escribía que había una especie de oráculo en esta familia, ¿no? La madre tiene una enfermedad y la enfermedad es terminal, entonces la familia sabe que su destino, por llamarlo de alguna manera, es fatal, ¿no? Porque la enfermedad no tiene cura, etcétera, ¿no? Entonces esta familia también vive bajo una sombra de una especie así de, te digo, de como oráculo que les está determinando algo terrible, ¿no? Algo terrible que va a pasar. Pero también en la novela quería que esta chica pudiera como ver que a pesar de que ese iba a ser el final y no había otro, o sea, la muerte, que tenía que vivir la vida y que también la felicidad era inevitable, ¿no? Que también tenía que enamorarse, que también tenía que crecer y ver la belleza y entonces trataba como de que en la novela no solo fuera una cosa trágica, porque también creo que la vida no es solamente una cosa trágica, sí, ¿no? O sea, por supuesto. entonces tiene como más allá de enfocarme solo en la enfermedad, quería que se viera como la vida en sí, ¿no? O sea, el lugar donde ella crece, ¿no? Su mejor amiga, su primer amor, etcétera, ¿no? Pues esta sección se llama Habitaciones Propias por aquella libro de Virginia Woolf y sobre todo por aquella reflexión que hacía Virginia Woolf, que decía que, bueno, las mujeres necesitábamos tener una habitación propia para poder escribir, y con habitación propia se refería no solo al espacio físico, sino a un espacio temporal, a un tiempo para escribir y a de alguna manera tener resuelto la parte económica. Entonces me interesa también saber cómo son sus procesos creativos de las dos, porque he visto estos personajes femeninos tan fuertes en ambos casos, que me pregunto, bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Es necesario este espacio físico, económico, temporal para poder crear siendo mujeres? Sí, bueno, yo creo que es necesario también un espacio emocional, o sea, como permitirse escribir lo que uno cree que tiene que escribir. También en algún otro momento comentábamos por ahí que, no sé, la escritura, la literatura masculina, la literatura femenina, etcétera. Creo que hay que darse ese espacio, o sea, creo que hay que defender algunos temas que a veces se subestiman, que a las mujeres y a muchísimas personas, también a los hombres incluso, les puedan importar, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener un espacio físico, tener como una independencia, como para poder hacer lo que uno quiere, y esa independencia incluye la independencia emocional y la elección de temas, ¿no? Sí. Yo creo que es muy importante, a veces uno cree que si va a hablar de una historia de amor es como, hay un tema de mujer, ¿no? Yo creo que es un tema de un ser humano, ¿no? Las personas se enamoran, las personas aman, etc. Entonces poder hablar de lo que uno quiere hablar sin sentir como algún temor de que pueda estar subestimado, ¿no? Claro. Entonces sí. En tu caso, Claudina, ¿cómo es? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Gilma, sobre todo esto que mencionaba ella de que pudiera existir una especie de etiquetación por el contrario, ¿no? Decir, bueno, si las mujeres están escribiendo, también deberían escribir cosas de las que escriben los hombres, ¿no? No solo cosas que se supeditan a un universo más íntimo o a un universo familiar o a un universo más propio, ¿no? Tendrían que abarcar cierto tipo de ámbitos, ¿no? De temas. Justamente hay que defender esa capacidad, esa postura de lo individual y de lo peculiar de lo que uno quiere hablar, de lo que uno quiere escribir. En el tema económico, bueno, creo que como muchos escritores, no solo escritoras, los escritores, entre comillas, jóvenes, afrontamos no ser tan reconocidos como para tener una solvencia económica que nos la dé nuestra profesión. Claro. Y tener un poco que estar batallando y que estar buscando esos ámbitos, tanto económicos, que nos permitan
seguir manteniendo la escritura como el oficio central y como lo más necesario para la vida, digamos, de escritor o de escritora de una, ¿no? En tu caso está claro el asunto de la, no sé si llamarlo autoficción, pero bueno, de hacer referencia a temas que tienen que ver de alguna manera contigo. Nos has dicho al final de la novela, pues sí se desprende y ya este personaje ya no es tanto como tu historia personal. No sé en tu caso, Claudina, en tu caso no sé qué tanto el asunto de la autoficción. Yo conversaba con una escritora española, Milena Busquets, que me decía, yo creo que las mujeres estamos escribiendo un poco más estos temas que tienen que ver con nuestra historia. Estamos sacando nuestra historia del ámbito de lo privado, de lo íntimo, de alguna manera para darlo a conocer. Bueno, en este caso, con Las Enemigas, yo me propuse no hacer relatos que fueran de autoficción. Tomé algunas anécdotas de mi vida, pero con otros personajes, y solo en un caso hablé como de una actividad emocional mía que extrapolada, engrandecida en el personaje en el que, digamos, hice habitar esa emoción, que fue la emoción de vivir como la relación con mi madre de una forma muy intensa y muchas veces de bélica, ¿no? Entre ella y yo. Sí. Entonces, yo lo extrapolé, pero no justamente me quise alejar de hacer autoficción en este libro en particular. El libro que estoy ahora escribiendo sí tiene más de mí, pero creo que son diferentes búsquedas, ¿no? En este caso yo no quería hacer relatos que fueran autobiográficos, ¿no? Y tú sí, de alguna manera, pues el asunto de Sí, también tu mamá. fue como un proceso, o sea, un proceso dentro de mi carrera como escritora, ¿no? Empecé a escribir ficción y también a darme cuenta que dentro de la ficción que escribía tenía una obsesión acerca de algunos temas, ¿no? Sí. Y poco a poco fui como igual liberándome, porque pensaba también, me encanta leer escritoras, tengo mis escritoras favoritas, pero también la mayoría de los libros que leí cuando era joven eran de escritores. Entonces hombres. Creo que eso también influye muchísimo en lo que uno escribe y en los temas que decide escribir, en la violencia que le va a poner al libro o no, en las reflexiones que le va a poner. O sea, creo que uno aprende primero leyendo y así escribes y después vas tomando decisiones propias acerca de la literatura que quieres hacer, ¿no? Claro. Entonces creo que en este camino, esta es mi tercera novela, bueno, mi cuarta novela, pero la tercera publicada. Que decidí que fuera este el tema. O sea, no es que yo siempre vaya a querer escribir algo que tenga que ver con mi vida, aunque supongo que sí, porque me interesa hablar de ciertas cosas. Sí. Pero quiero decir que en este caso decidí que fuera una autobiografía, ¿no? O sea, hacer autoficción, porque tampoco es tan exacto. Pero creo que son procesos, o sea, son decisiones que se toman mientras pasa el tiempo en tu carrera para decidir qué se escribe y qué no, y qué te interesa decirle a los otros, por supuesto, acerca del pedazo de mundo que te ha tocado vivir. Y afortunadamente todavía tenemos para mucho rato obra de Claudina Domingo y de Gilma Luque. Gracias. Y yo les agradezco muchísimo a las dos haber estado aquí. Y bueno, pues sí, los procesos de escritura, los temas, somos mujeres, ahí estamos. Gracias. Nos vemos, vamos con ustedes al otro lado del estudio. Rafa Huemansing, gracias. Muchas gracias, Irma. Pues muy interesante conocer estas miradas y, como bien refieren, no es una cuestión simplemente de género, es una cuestión de ser humanos y así se escribe. A mí lo único que me preocupaba es cuando le pusieron comillas a ser jóvenes, entonces sí me empieza a preocupar, y sobre todo también por la salida que les tenemos preparada, porque es una muy joven y talentosa cantante, 31 años está cumpliendo hoy. Joss Stone, la conocemos precisamente por haber destacado y brillado en el mundo del rhythm and blues y del soul. Bueno, pues con esta expresiva voz, tipo mezzo soprano, nosotros nos despedimos. Los dejamos con una probadita de su música y con la promesa de vernos el día de mañana. The door that you close, it just won't open. I don't wanna let go.